están, queridos alumnos? Espero que estén todos bien, de salud, de amor y bueno, hoy vamos a hablar de la intervención en crisis con víctimas del delito. También le llamamos contención, también le llamamos asistencia psicológica, que viene a ser una intervención rápida cuando esta persona llega a tiempo y está en shock o está pasando por una situación muy agobiante para esa persona, ¿verdad? A eso nosotros le vamos a llamar víctimas. Dentro de lo que es, bueno, la intervención en crisis con víctimas de delitos, que los delitos pueden ser delitos sexuales o contra la integridad física, pero son exclusivamente víctimas de delito. La intervención en crisis comienza así como algo científico y algo que sirve y que se trabajó sobre eso, tiene su raíz en el incendio que se produjo en una sala de fiestas en Boston en el año 1942, hace mucho ya, ¿verdad? Donde murieron casi 500 personas jóvenes, entre ellas casi toditos jóvenes, ¿verdad? Perdieron la vida a consecuencia de las llamas. Bueno, nosotros tenemos un evento parecido en San Pablo, creo que fue una discoteca donde murieron muchísimos jóvenes también, ¿verdad? Algo parecido. El doctor Linderman efectuó un seguimiento de los familiares y de muchas de las víctimas de ese suceso y descubrió, muy sorprendido, que la mayoría de ellos no habían desarrollado síntomas psicopatológicos. Y los que así lo hicieron, él afirmó, ¿verdad?, que era como consecuencia de no haber experimentado el ciclo completo del proceso de aflicción. O sea, esto es el que se haya intervenido, que haya hecho su duelo y esas cosas. Psicopatología, pues, es que, por ejemplo, tuvo un estrés postraumático, entró en depresión, presentó ciertos síntomas así muy, no solamente síntomas, ya desarrolló una psicopatología como trastorno. La primera ayuda psicológica se trata de una intervención limitada de tiempo y espacio que requiere del personal encargado del manejo de habilidades. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que va a hacer intervención, en nuestros casos, por ejemplo, cuando vamos a asistir a una víctima o un delito, tenemos que manejar ciertas habilidades. El tiempo suele estar en torno a los 50, 60 minutos, pero hay personas que llegan muy cargadas, muy ansiosas, entonces hasta que nosotros no le bajemos el nivel de ansiedad, no vamos a poder conversar con esa persona, porque realmente esa contención es exclusivamente para que esa persona se normalice y se restablezca. Debemos ser respetuosos del ritmo de la propia víctima. Hay personas que no se reponen enseguida, y entonces nosotros tenemos que saber de que eso puede suceder y por eso dentro de las habilidades que nosotros como terapeuta tenemos que tener o como psicólogo forense al hacer una intervención está el que saber de que esa persona tiene su propio ritmo y que nosotros podamos adecuarnos a ellos. A raíz, no, este es hacia atrás, ahora hacia adelante me toca. Bueno, vamos a hablar de la primera fase, ese primer encuentro que hay con las reacciones inmediatas normales, donde los recursos de afrontamiento personal y apoyo familiar son los factores más importantes a la hora de facilitar el reajuste del sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros de alguna manera en esa primera fase tenemos que ver los recursos personales de esa persona y saber si cuenta con la familia, con algún familiar, si hay. Eso va a ser muy importante para dar inicio a nuestra intervención.
La intervención en este momento debe estar focalizada en el problema, no hablar de antes ni después de cuando vos eras chico, nada, exclusivamente a esa problemática que le trae ante uno, ¿verdad? O sea que nosotros, como yo estoy hablando como psicóloga dentro ya del área forense y que estamos interviniendo en un caso de una víctima que fue de algún tipo de delito, sea sexual, y si es sexual sí que es mucho, mucho más delicado y tenemos que estar preparados porque realmente ser víctima de un delito sexual cala muy profundamente. Bueno, en esta fase lo primordial es ayudar a la víctima directa o indirecta, en el caso, por ejemplo, de la mamá de un niño que haya sido abusado, por ejemplo, o que le pegaron todo mal o algo, o entonces, o un acto delictivo. Tenemos que lo primordial es que se tomen medidas concretas, como el manejo de sentimientos e iniciar el proceso de solución del problema. O sea, en ese periodo, en esa fase de que está en shock, diríamos, o sea, que está mal, tenemos que tratar de tomar medidas concretas. ¿Qué significa esto? De aislarle, quedarnos en silencio también puede ser, hacerle sentar en un lugar, medidas así, tanto una actitud, tanto para comenzar el contacto psicológico y también algo ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Apartarle a la víctima, estar en un lugar adecuado y darle esa calidez y no pretender de que, bueno, contame ya, ¿verdad? O sea, es propiciar, hacer de que ese ambiente se vuelva propicio para comenzar a hablar del tema. Se debe tener presente que estamos tratando como un ser humano normal en una situación anormal. O sea, que está en una circunstancia en su vida en la que, que nosotros sabemos de que esa circunstancia depende de cómo nosotros hagamos nuestra intervención para que evolucionase bien o no esa persona. Restablecer el sentido del autocontrol y autodominio. Traerle en sí, ¿qué quiere decir eso? Hay técnicas de relajación, técnicas de respiración. Por ejemplo, una técnica de relajación que la Gestalt tiene, que es buenísima. Entonces, nosotros tenemos que manejar eso para poder ir aterrando en el sentido de que toque tierra y que vuelva en un autodominio nuestra víctima. Ayudar al individuo o a la familia a que perciban correctamente la situación. Vamos a hablar de la realidad, o sea que una situación correcta. ¿Qué quiere decir? No subestimar ni tampoco sobredimensionar algo, ¿verdad? Una situación acorde a esa realidad. Mejorar la capacidad y habilidad de comunicación. O sea que nosotros, bueno, tranquilízate, vamos a hablar. ¿Me podés entender? Yo te voy a escuchar. Mira, yo te estoy escuchando. Mirarle a los ojos y decirlo. O sea que comenzar esa conexión. ¿Entendés? Me estás escuchando. Vos me y si te dice, no, no quiero. Y después se tranquiliza y dice, sí, ahora sí, te dice, ¿verdad? Bueno. Entonces, hay cuestiones como que, por ejemplo, que nosotros no le podemos estar diciendo, ¿cómo siento que pasó esto? Vos sí que ahí lo que le haces, le revictimizás. Entonces es mejor que, que, que le digas, ¿verdad? Lamento que le haya ocurrido esto. ¿Entendés? Lamento, ¿no? ¿Cómo yo siento? Bueno, después le voy a explicar por qué. Decirle lo que pasó no fue tu culpa. Es comprensible que te sientas de esta manera. Las cosas nunca van a ser igual, pero pueden mejorar y vos también podés mejorar. Después, lo que en este momento tenemos que tener cuidado es no darle falsas expectativas. ¿Qué quiere decir eso? No decirle no, eso que está ahí, ¿verdad? Que todo irá bien, lo superarás, te entiendo.
sé cómo te sientes, no deberías sentirte así, el tiempo cura las heridas. Por ejemplo, también decirle, llevo toda una vida, por ejemplo, ante la muerte de alguien, que vos le digas de que él se murió tranquilo, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Fue la voluntad de Dios. O sea, yo entiendo de que muchas veces depende ya de la religión de cada uno traiga a Dios, pero eso hay que respetar la religión de la persona a quien se le está interviniendo. Bueno, el contacto psicológico no se realiza exclusivamente, no se realiza exclusivamente a través de la comunicación no verbal. De la comunicación verbal, quiero decir. Ay, tuve que rechazar una llamada, disculpe. Bueno, el contacto psicológico no se realiza exclusivamente a través de la comunicación verbal, que yo hablo con él. También con mucho cuidado con el contacto físico. O sea que, por ejemplo, los tocamientos. Hay personas que rechazan el contacto físico. Entonces uno tiene que decirle, ¿te puedo agarrar de la mano? O te puedo, o sea, que pedirle ya en algún momento, eso ya depende de la habilidad de cada persona que está siendo intervenida. Y que como esa habilidad, que está haciendo la intervención. Entonces, ese contacto psicológico no es solamente a través de la comunicación que yo hablo con él, sino que, por ejemplo, tengo que mirarle, ver si es que él va a aceptar un abrazo, agarrarle de la mano. Siempre hay que pedir permiso, o sea, que te puedo tocar, te puedo abrazar, porque eso surge, ¿verdad? Hacer contacto psicológico. Es importante que la persona profesional que va a realizar la intervención esté preparada mentalmente antes de entrar a trabajar con una situación de crisis. O sea, si vos no estás bien, poco y nada podés ayudarle a la persona que está en crisis. Y vos misma, por ejemplo, le decís, espero que te sientas, y vos mirás a otro lado, no le das no entras con él en contacto visual, por ejemplo. El objetivo fundamental es hacer sentir a la víctima que es escuchada. También es mostrar empatía, escuchar en forma activa. Eso que les dije, no decirle nomás como un verso y tener vos tu mirada vos y que lo que mirás a otro lado, y no. Bueno, dar ese feedback, mirarle a los ojos, señales con la cabeza, decirles de que ha tenido un problema y que ¿querés hablarme de eso? O sea, ¿por qué? Porque realmente lo que nosotros vamos a apuntar en casos de víctimas del delito es, por ejemplo, tomarle el testimonio dentro de nuestro trabajo como perito, posteriormente va a apoyar a la investigación. Pero en ese momento de asistencial no es precisamente eso lo que nosotros vamos a buscar. Lo que nosotros buscamos es de que esa persona recobre el equilibrio y que esté dispuesta a hablar y, bueno, examinar las dimensiones del problema, por ejemplo, determinar las urgencias de cada caso, determinar las dimensiones del problema, explorar las posibles soluciones y tomar acciones concretas. Nunca hay que darle una falsa expectativa a la persona, ni por más que nosotros en el fondo uno quiera salvar esa situación. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que le vamos a decir. También uno no puede poner, por ejemplo, de que sí, la justicia va a hacer de papel de justiciera ahí. Entonces, hay que estar preparada para hacer esto, ¿verdad? Y ahí en el material están en forma más amplia todo lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Bueno, eso es, la próxima clase ya vamos a ver sobre cómo se hace el trabajo pericial en base a esto que vimos hasta ahora. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.